El 3 de mayo de 2007, Madeleine McCann, de tan solo 3 años de edad, desapareció de la habitación del apartamento vacacional Ocean Club Resort de Praia da Luz, Portugal. La familia McCann, proveniente de Inglaterra, estaba compuesta por Kate y Gary McCann, quienes son los padres de Madeleine y de los mellizos Amelie y Sean McCann. El 28 de abril de 2007, la familia McCann había llegado a Portugal junto a amigos para unas vacaciones que duraría en total 7 días. Los amigos fueron conocidos por la prensa como los Tapa 7 o Tapa 7, luego de la desaparición de Madeleine, ya que en esa noche todos se encontraban cenando en el Tapas Restaurant del resort. Ellos eran Fiona y David Payne, ambos médicos al igual que los McCann. Kate McCann, la madre de Madeleine, es anestesióloga y Gary McCann, el padre, es cardiólogo. Y este dato es muy importante para cuando hablemos de la hipótesis del caso al final de este video. Los otros amigos que se encontraban en el Tapas Restaurant en esa noche eran Diane Webster, la madre de Fiona, y 2 parejas de amigos más que fueron presentados a los McCann originalmente por Fiona y David. Ellos eran Jane Tanner y Russell O'Brien por una parte y Matthew Oldfield, también médico, con su esposa Rachel Oldfield. Todos los niños de todas las parejas se encontraban durmiendo en sus respectivos apartamentos del resort completamente solos, sin niñera, sin nada. Desde que empezaron sus vacaciones, los McCann y sus amigos habían creado como una rutina diaria. Una de las cosas que hacían todas las noches era cenar a la misma hora, más o menos a las 20-30 horas, en el Tapas Restaurant, porque supuestamente se podían visualizar los apartamentos desde ese lugar. Es más, habían solicitado al restaurante que les den la misma mesa cada noche para poder controlar a los niños que dormían del otro lado del resort. Mientras que se encontraban en ese restaurante, cada 30 minutos se turnaban con los amigos para controlar que los niños se encontraran bien. O sea, cada 30 minutos se iban hasta los apartamentos por turno para controlar que los niños estén bien. A mí lo que me sorprende y me sigue sorprendiendo de esta parte del caso es que les hayan dejado cada noche a los niños completamente solos en un lugar desconocido y además en un país ajeno. Y creo yo que ningún padre ni siquiera le deja a sus hijos solos cuando son tan chicos, de la edad de los niños de este caso, cuando están en sus propias casas, porque puede pasar cualquier cosa. No hay padres responsables que yo conozca que dejen a 3 niños de 2 y 3 años completamente solos en un lugar por tanto tiempo. No tiene sentido. En la mañana del 3 de mayo de 2007, la familia se levantó y desayunó en el apartamento como todos los días. Esa mañana, Madeleine le había preguntado a su madre por qué no aparecieron en la noche anterior cuando ella y su hermano estaban llorando. Según Kate, en ese momento no le dio mucha importancia a lo que Madeleine le había dicho, sino que pensó que simplemente se habrían levantado en el momento en que ellos se encontraban cenando con sus amigos en el Tapas Restaurant en la noche anterior. Pero que después de la desaparición todo empezó a tener sentido. Supuso que algo había pasado, por eso los menores empezaron a llorar. Durante el día antes del secuestro, todo fue prácticamente normal. Los niños pasaron toda la mañana en el Kids Club del resort, que es un servicio de atención a niños que ofrece el lugar. Luego almorzaron en el apartamento antes de dirigirse a la piscina del resort, donde según Kate, la última fotografía de Madeleine fue tomada. Aquí hay 2 cosas que luego de la investigación terminaron siendo sospechosas en el caso. Primero, el almuerzo dentro del apartamento. Los McCann y sus amigos habían generado un patrón desde el comienzo de las vacaciones. Así como cenaban todas las noches en el Tapas Restaurant, también almorzaban todos juntos en diferentes locaciones. Tenían una rutina y en ese día todos habían ido a la playa a almorzar con los niños menos la familia McCann, sin dar muchas razones del porqué. Lo otro que terminó siendo parte de teorías conspirativas y de hasta investigaciones muy profundas por parte de terceros fue la última foto de Madeleine, supuestamente tomada a las 2:29 de la tarde de ese mismo día del jueves en la piscina del hotel. No voy a entrar en muchos detalles sobre este tema, pero en resumen, una persona llamada Darren Ware, que tiene un canal de YouTube completamente dedicado al caso,
descubrió un punto muy interesante que nunca fue analizado oficialmente por los investigadores o la policía. Hay varios videos acerca de este tema de la última foto, pero uno de los detalles que más llama la atención se encuentra en Gary McCann, el padre de Madeleine McCann. Esa última foto no coincide con las fotos tomadas unas horas después por los medios de prensa. Según Darren Weir, el dueño de este canal dedicado al caso de Madeleine, Gary no se encontraba bronceado como en las fotos que fueron tomadas tan solo horas después. Un bronceado que parecería que tiene días, mientras que en la famosa última foto Gary estaba blanco, como si fuera el primero o el segundo día de vacaciones. No digo que esto sea 100% cierto, pero de toda la investigación que hice y al ver este video en YouTube me llamó bastante la atención. Y si fuese cierto, ¿por qué los McCann necesitaban demostrar que existía una foto de Madeleine tomada en el mismo día del secuestro? Y además, en la cámara de los McCann, según la investigación, solo habían fotos en los primeros 2 días de las vacaciones. Ninguna foto tomada ni el martes ni el miércoles. Es como que hay un salto en esos días. Domingo y lunes hay fotos, martes y miércoles no hay ninguna foto y jueves de nuevo hay 2 fotos, que son una en la piscina, que es la última foto tomada de Madeleine McCann conocida mundialmente, y otra en un parque. Luego los niños volvieron al Kids Club hasta las 18 horas, que Kate los recogió para llevarlos al apartamento, mientras que Gary se encontraba jugando tenis. A eso de las 19 horas, Madeleine y sus hermanos se encontraban ya en la cama listos para ir a dormir. Los adultos fueron al restaurante que quedaba cruzando la piscina del lugar a unos 82 metros del apartamento de los McCann. Muchas de las teorías que se presentan en internet que estuve investigando y de personas que llegaron a ir al lugar demuestran que la visibilidad de los apartamentos desde el restaurante era casi nula, y más todavía en horas de la noche. La reserva de cada noche en el restaurante era siempre para las 20-30 horas. El primer chequeo de la noche para controlar que los niños se encontraran bien fue por parte de Gary, que más o menos a las 21:05 horas aproximadamente se dirigió al apartamento 5A, que es el apartamento de los McCann. Los niños se encontraban bien, pero la puerta de la habitación estaba completamente abierta, siendo que Gary recordaba que la había dejado entreabierta, lo cual le pareció obviamente muy raro, y ahí lo que hizo fue dejar otra vez la puerta medio cerrada antes de volver al restaurante. Esto dijo a los investigadores. Para que se entienda un poco mejor, el apartamento de los McCann en este resort tenía 2 entradas. La principal, que daba a la calle fuera del resort, y la del patio, que daba a la piscina y a los restaurantes. La puerta principal, que daba a la calle, estaba cerrada con llave, mientras que la del patio, que no era visible desde el restaurante y se tenía que ingresar a través de una escalera, estaba cerrada pero no con llave, según las declaraciones de los McCann. Y decidieron hacer esto porque para ellos era más fácil entrar y verle a los niños para volver nuevamente al restaurante. Era como algo para facilitar. Un poco después de que Gary haya ido a controlar por primera vez, una de las amigas de la familia, Jenny Turner, fue a controlar a sus hijos, que también se encontraban solos en otro apartamento. Y 2 cosas ocurrieron en este momento. Jenny indicó que camino a ver a sus hijos vio a Gary hablando con un amigo. Y lo otro, que a eso de las 21:15 horas aproximadamente, Jenny divisó a un hombre cargando a una niña caminando a unos metros enfrente a ella, muy cerca del apartamento 5A, que es el apartamento donde estaban los mellizos y Madeleine. Lo extraño de estas 2 declaraciones de Jenny fue que ni Gary ni el amigo le vieron a Jenny, y tampoco ellos le vieron al extraño hombre que le estaba cargando a la niña. Este avistamiento fue inicialmente muy importante para la investigación porque supuestamente el hombre iba camino a la dirección de una casa a unas cuantas cuadras del resort perteneciente a un ciudadano inglés-portugués llamado Robert Murat. Robert Murat empezó a ser sospechoso porque, además de esta declaración de Jenny sobre un hombre muy parecido a él y también de tener una propiedad a pocos metros del apartamento 5A, Robert Murat hacía muchas
preguntas sobre el caso a periodistas presentes en el lugar y colaboró como traductor de la familia sin siquiera haberlos conocido anteriormente. Era todo muy sospechoso, muy raro. Robert fue eliminado como sospechoso luego de no poder comprobarse su culpabilidad tras ser analizada su vivienda, como también haber contado con una coartada confirmada por amigos y familiares durante esa misma noche. A las 22 horas, una familia de Irlanda que también se encontraba de vacaciones mencionó que vio a un hombre cargando a una niña camino a la playa a unos 480 metros del resort. Esta familia indicó que el hombre parecía incómodo, sosteniendo a una niña de aproximadamente 3 a 4 años de edad con piel pálida, cabello rubio muy parecida a Madeleine. Según ellos, el hombre no parecía turista, sino que alguien que probablemente vivía en la zona. Este avistamiento nunca fue esclarecido. Hubo una teoría de que la persona descrita por esta pareja irlandesa se parece mucho a John y Tony Podesta. ¿Quiénes son ellos? Ellos son dos hermanos con mucho poder en la política de Estados Unidos, siendo John Podesta el expresidente de la campaña de Hillary Clinton en el año 2016 y Tony uno de los mayores donantes de campañas políticas americanas. Esta hipótesis quedó simplemente como una teoría conspirativa porque no hay ni siquiera pruebas de que los hermanos hayan estado en Portugal en esa fecha. Es más, hay documentos que supuestamente afirman que ellos se encontraban en Estados Unidos en ese mismo día. La teoría surgió porque ellos tienen una propiedad en la misma ciudad y obviamente por el parecido de los retratos hablados, que no podemos obviar, son muy parecidos. Pero hay que tomar en cuenta que aunque hay dos retratos hablados, en verdad corresponde a una sola persona, así que no pueden ser los dos. Desde las 21:30 horas hasta las 22 horas, los Tapas 7 realizaron los dos últimos controles hasta el momento de descubrir la desaparición de Madeleine. Primero fue Matthew Oldfield, el otro amigo de la familia, quien fue a ver a sus hijos primero y después se fue al 5A para ver a Madeleine y a los mellizos. Y según sus declaraciones, Matthew entró al apartamento y vio la puerta de la habitación de los niños completamente abierta de nuevo y que luego no escuchó ningún ruido, entonces decidió simplemente salir, pensando como que todo estaba bien. Esto hizo que sea uno de los sospechosos del secuestro, teorizando de que él podría haber entregado a Madeleine a través de la ventana que daba a la calle, teoría que nunca pudo ser comprobada. Y a las 22 horas fue el turno de Kate McCann. Al entrar al apartamento vio que la puerta de la habitación se encontraba completamente abierta. Cuando trató de cerrarla, ella declaró que el viento cerró la puerta de un golpe, haciendo un ruido bastante fuerte, y fue ahí cuando se dio cuenta de que la ventana se encontraba abierta. La mantita rosa y el peluche Cuddle Cat de Madeleine estaban en la cama, pero ella ya no estaba en el lugar. Y luego de hacer una búsqueda rápida en las otras habitaciones de la casa, Kate fue corriendo al restaurante gritando: Madeleine no está, alguien se la llevó. Y quiero hacer un paréntesis en este momento por dos cosas que me llaman mucho la atención. Uno, ¿por qué Kate estaba tan segura desde el vamos que Madeleine fue secuestrada? Porque cuando un niño se pierde puede ser por múltiples motivos. Pudo haber caminado y haberse perdido, pudo haberse escondido como un juego, pudo haberse caído a la piscina. Hay tantos factores que pudieron haber pasado como para asegurar y gritar: alguien se la ha llevado. Lo otro, si ella estaba tan segura de que fue un secuestro, ¿cómo le deja a sus dos otros hijos durmiendo en la habitación completamente solos? No tiene sentido. ¿Quién, después de haber pasado por una situación así, deja desprevenidos a sus dos hijos menores, un secuestro, y les deja solos a tus dos hijos con la ventana abierta? Otra cosa que quiero que tomen en cuenta, que vamos a hablar un poco más adelante, es que ella asegura que la puerta se cerró de golpe por culpa de un viento, porque la ventana estaba abierta y que hizo un ruido muy fuerte. Y guarden eso en sus cabezas, que después tenemos que analizar esta parte para una de las hipótesis. Poco después de que Kate haya avisado sobre la desaparición de Madeleine, llamaron a la policía y 30 minutos después el resort lanzó su alarma protocolar de secuestro. Durante esa noche, empleados y clientes del resort buscaron a Madeleine hasta aproximadamente las 4:30 de la madrugada sin encontrar nada. Una de las cosas que me fijé cuando hice esta investigación fue sobre las personas que se encontraron haciendo esta búsqueda a la noche.
Y muchos declararon de que los McCann fueron los únicos que no se movilizaron durante la búsqueda. Se encerraron en el apartamento toda la noche con la policía. Por parte tiene sentido porque tienen que dar indicaciones a la policía, pero ¿quién no busca a su hija durante toda la noche que acaba de ser secuestrada? No tiene sentido. Pero también hubo muchos errores por parte de la policía. Durante la noche se había confirmado que la policía tardó más de 1 hora en llegar al lugar. Según declaraciones a la prensa por parte de los McCann, la policía no llegó al lugar hasta la 1 de la madrugada, o sea, 3 horas después de que Madeleine haya sido declarada desaparecida. Pero según la policía, ellos habrían llegado al lugar 10 minutos después de haber sido alertados. Y además las primeras 48 horas son primordiales para poder resolver una desaparición. Y en el caso de menores de edad, las primeras 3 horas son importantísimas porque es el tiempo en que en promedio son asesinados los niños secuestrados. La policía no realizó todos los procedimientos correctamente, no se hicieron pesquisas en otros apartamentos, no se aseguró el lugar del crimen hasta después de 24 horas pasadas desde la desaparición. La familia, amigos y hasta desconocidos tenían acceso al lugar, como también a las zonas claves a investigar como la ventana y la entrada al patio. Esto se llama contaminación de pruebas, las cuales son importantes para encaminar una investigación. Y además, otro tema fue que la Interpol le tomó 5 días para declarar una alerta internacional de desaparición, lo que quiere decir que en esos 5 días, si fue realmente un secuestro, podrían haberse escapado del país. Vamos a las partes claves de la investigación. No todo, porque este video va a durar como 4 horas y es que me pongo a explicar todo. Yo creo que a la gente que está interesada en este tema, quiere saber un poco más, puede ponerse a buscar, que hay muchísimo contenido en videos documentales, documentos, artículos y medios de prensa. La idea con este video en verdad es tratar de entender un poco la historia para los que no saben y tratar de explicar por qué probablemente los padres son culpables. Una de las primeras aclaraciones que la policía hace a la familia víctima o afectada de un secuestro o desaparición es que no se informe de nada sobre el caso a nadie. ¿Y qué fue lo primero que hicieron los McCann? Llamaron amigos, familiares y hasta hablaron con medios de prensa sobre la situación. Esto de no hablar con nadie sobre datos específicos tiene un objetivo, y es justamente que si realmente hubo un secuestro, los secuestradores tienden a reaccionar asesinando a la víctima por encontrarse con una situación de desesperación y para deshacerse del cuerpo. En la mayoría de los casos donde las familias o medios filtraron información muy específica, pasa esto. Hay datos que confirman esto, hay números. Por eso la policía recomienda no hablar con los medios hasta que ellos lo indiquen. ¿Por qué la familia hizo esto si realmente quiere salvarle la vida a su hija? Lo otro fue que todos, inclusive los Tapa 7, todos los amigos, llamaron a otras personas contando la misma historia, como si fuera que tenían un libreto estudiado, confirmando cosas que todavía no se podían confirmar porque la investigación todavía no había avanzado. Como lo del sospechoso que había mencionado la amiga de la familia, Jenny, que luego fue descartado. O aseguraban que se trataba de un secuestro, siendo que la investigación todavía no había dado un resultado, apenas estaban los primeros pasos. Y lo más extraño de las declaraciones de los involucrados fue que todos mencionaron que la ventana de la habitación de Madeleine fue forzada. Pero los investigadores descubrieron que esto nunca pasó y todos tenían la misma historia. Lo único que se encontró en la ventana fueron las huellas dactilares de Kate, la madre de Madeleine, pero después nada más. En las primeras preguntas hechas a la familia habían asegurado que ambas puertas estaban bajo llave, pero luego de no poder contar con una explicación de que las ventanas nunca fueron manipuladas por fuera, cambiaron su testimonio y recordaron que habían dejado la puerta del patio abierta toda la noche. Otra de las acciones regulares de una investigación es empezar a enviar imágenes
de la víctima a organizaciones específicas, como por ejemplo a los trabajadores en las fronteras, para evitar una fuga. Además, se hace el mismo método con personas en el área por si alguien haya visto algo. Una de las prioridades solicitadas por la policía es que la imagen tenga que ser actual, del día o de hace unos días, máximo unas cuantas semanas, porque tiene que ser lo más parecida posible a cómo se ve la persona secuestrada en la actualidad. ¿Y qué hicieron los McCann? Entregaron a la policía una imagen de Madeleine de hace más de un año atrás. Y lo peor de todo, mandaron a los medios de prensa para que publiquen la misma imagen, siendo que, como había dicho antes, podrían comprometer la vida de la víctima. Y más todavía en casos como el de Madeleine, que ella tiene un problema en el ojo que mucha gente sabe que conoce este caso. Tiene como un lunar dentro del ojo que se llama coloboma o coloboma, no sé cómo se pronuncia, pero es ese defecto que ella tiene en uno de los ojos. Cuando una persona secuestrada tiene una característica muy particular fácil de ubicar, los secuestradores suelen deshacerse del cuerpo porque hay más probabilidades de ser descubiertos y obviamente no quieren ser descubiertos. Y aquí empieza otra teoría que tiene mucho sentido. Madeleine tenía 3 años, casi 4 cuando desapareció. Su hermana menor, Amélie, era muy parecida a Madeleine cuando Madeleine tenía su misma edad. Y esto generó mucha confusión y por eso se dice que la gente que supuestamente vio a Madeleine durante toda esa semana en las vacaciones en el resort no puede ser tomada en serio porque todos terminaron confundidos por una imagen muy antigua de la víctima, que es la que se estaba publicando en todas partes. Y tiene sentido porque las hermanas son idénticas. Ustedes pueden ver las fotos de comparación de la misma edad, son idénticas. Y nuevamente es una inconsistencia por parte de la familia que supuestamente quiere saber dónde está su hija. Y vamos a los dos casos que para mí, según mi opinión, y aclaro, según mi opinión, propone la teoría de que los padres son los culpables, y fue el caso de los perros y del peluche Cuddle Cat de Madeleine. Kila y Eddie son los dos perros entrenados para oler sangre y cadáveres, respectivamente. En el caso de Kila, que es la perra que identifica sangre, está entrenada para quedarse en una posición de congelamiento cuando huele rastros de sangre. Y Eddie está entrenado para ladrar solo cuando encuentra rastros de cadáveres, que inclusive puede ser de hace mucho tiempo, pueden ser incinerados e inclusive limpiados con agua y jabón. Son perros que tienen un historial perfecto de resolver crímenes según diarios especializados. En conjunto resolvieron más de 200 crímenes. Ambos perros dieron su alerta detrás del sofá que estaba en la habitación de los niños en el resort, y Eddie además dio una alerta en el armario. El peluche de Madeleine, el ya icónico gatito que ella siempre tenía consigo, fue lavado por Kate, dando a entender que nuevamente había algo que ocultar. Eddie nuevamente alertó sobre la presencia de olor de cadáver en el peluche. Además de eso, los perros olfatearon rastros de sangre y cadáver en un automóvil que fue rentado por la familia. Los investigadores después empezaron a rastrear esos lugares que fueron olfateados por los perros, y en el automóvil encontraron pelo y fibra que presuntamente eran de Madeleine. Y lo increíble de esta situación fue que ese automóvil fue rentado 25 días después de que Madeleine haya sido secuestrada. Y había olor a cadáver en el auto. Y fue rentado 25 días después. En ese momento la policía cambió el estatus de investigación de secuestro a asesinato, siendo los McCann los principales sospechosos del asesinato. En todos los casos de crímenes, los investigadores hacen una serie de preguntas sobre los hechos a personas que estuvieron en el lugar y así poder encontrar más información. Eso es normal, pueden ver en series, pueden ver en YouTube. Eso se hace normalmente. Y este cuestionamiento no se hace exclusivamente a los sospechosos, sino que a todos los que puedan aportar información. Kate, la madre de Madeleine, se negó a responder las 48 preguntas que le hicieron. Y de nuevo, ¿quién que quiera encontrar a su hija con vida no respondería preguntas claves para la investigación si no fuera culpable? Yo quisiera no creer que son culpables, pero creo que ya saben hacia dónde va mi teoría sobre el caso. Kate fue la única que se negó a responder, mientras que Gary, el padre, respondió las preguntas sin problema.
El 9 de septiembre de 2007, los McCann dejaron Portugal para volver a Inglaterra, inclusive siendo sospechosos principales de la muerte de Madeleine McCann. Al día siguiente de la partida de los McCann, el inspector en jefe de la policía firmó un documento de 9 páginas declarando que Madeleine McCann falleció en el lugar y que lo ocurrido en el Tapas Restaurante y los frecuentes controles a los niños cada 30 minutos fue todo un encubrimiento en este accidente. Esto es lo que declaró el inspector. Y desde aquí todo se convirtió en un desastre. El inspector a cargo de la investigación inicial, Gonzalo Amaral, fue destituido de su cargo y trasladado a otra ciudad. Además, un día después de la desaparición de Madeleine, Amaral fue declarado sospechoso por otro caso de secuestro de una niña llamada Joana Cipriano, que desapareció en casi las mismas condiciones que el caso de Madeleine y su cuerpo nunca fue encontrado hasta ahora. En el caso de Joana Cipriano, Amaral tuvo una coartada ya que él no se encontraba en el lugar donde ocurrió su desaparición, donde pasó eso. Pero un mes después fue declarado culpable por ocultar información en la investigación porque 5 otros oficiales estaban involucrados en el hecho. Básicamente con esto se demostraba corrupción en la policía y también de que Amaral no era de fiar. Pero igual todo era muy raro, todo fue al mismo tiempo, como si fuera que algún tipo de manipulación existía. En junio de 2008, Amaral renunció a su cargo de inspector para escribir el libro que lo hizo mundialmente famoso, que se llama Mary, la verdad de la mentira, donde asegura que su investigación dio como resultado la culpabilidad de los padres por un exceso accidental de droga para dormir que conllevó a la muerte de Madeleine. O sea, pastillas para dormir que eso hicieron que Madeleine falleciera. El fiscal general portugués sacó el estatus de sospechosos a los padres luego de asegurar no haber pruebas que mantengan esta sospecha. Y creo que esta historia tiene 1000 vueltas, 1000 hipótesis, pero quiero terminar el video con estas hipótesis. La idea con este video era más explicar el lado de los padres y todas las cosas raras que existen en torno a los padres en este caso y no tanto contar la historia que tanta gente sabe. La primera hipótesis que surgió y fue la más mencionada desde el comienzo de la investigación fue la de un secuestro, aunque muchos de los expertos dentro y fuera del caso aseguran que no hay muchas pruebas que sustente esta teoría. Además, el primer sospechoso, que fue el hombre que Jenny vio en esa noche, fue descartado, ya que encontraron a la persona real, esto pasó después, quien había indicado que él efectivamente se encontraba de vacaciones en el lugar, pero que estaba con su hija, muy parecida a Madeleine, y esto fue confirmado con una investigación profunda y corroborado con otras personas dentro del lugar. Otra de las situaciones que se volvió muy confusa fue que un día antes del secuestro, la vecina que tenía su apartamento en la parte de arriba de los McCann declaró que escuchó a Madeleine llorando por casi 2 horas, lo que hace entender de que la versión de que los padres iban cada 30 minutos a controlar a sus hijos era una mentira. Aunque el secuestro sigue siendo la versión oficial de la familia, no hay suficientes pruebas para comprobar, pero también para desaprobar esta teoría, o sea que puede ser, y ustedes tendrían que sacar sus propias conclusiones. La segunda teoría es que una organización criminal, y esto sonó mucho también, encargada de secuestrar a menores para explotación sexual fue la culpable de esta desaparición. Esta teoría también fue rechazada por muchos expertos en el tema porque dicen que estas organizaciones prefieren secuestrar a niños pobres que no tengan tanto poder político como tiene la familia de McCann. No les conviene porque saben que secuestrando a una niña con el nivel económico de Madeleine tienen mayor probabilidad de ser descubiertos y obviamente es una organización que no quiere ser descubierta. La tercera teoría involucra al nieto del afamado padre del psicoanálisis, seguro le conocen a Sigmund Freud,
no le involucra a él, sino que al nieto, que se llama Clement. Clement Freud fue un multimillonario chef que vivió en Praia da Luz y tenía una mansión no muy alejada del Ocean Club donde se hospedaba la familia McCann. Y esta teoría nació en el año 2016 cuando un documental sobre abuso sexual lanzado el 15 de junio acusaba a Freud de pedofilia entre los años 40 y 70. No mucho tiempo después de la desaparición de Madeleine, Freud invitó a la familia a su mansión para brindarles apoyo y los McCann asistieron, lo que dio más indicios de que esta teoría podría ser real. Clement Freud murió el 15 de abril de 2009 y nunca fue investigado ni acusado por la desaparición de Madeleine McCann. La cuarta teoría tiene que ver con el secuestro, pero únicamente se basa en los avistamientos de Madeleine en 101 países, siendo Paraguay uno de los puntos donde fue noticia. Y lo de Paraguay ocurrió en marzo del año 2016 cuando un supuesto investigador llegó al país por información de que Madeleine McCann se encontraba en Areguá bajo la custodia de una mujer. El diario ABC mencionó que las declaraciones del investigador privado no eran consistentes, ya que no daban nombre ni documentos que lo certifiquen como un investigador oficial. Otra teoría que nace en base a este caso en Paraguay fue que supuestamente el investigador privado en verdad era un miembro de alguna organización terrorista con miras a instalarse en Paraguay, utilizando la excusa de Madeleine para no atraer sospechas. Que para mí que atrae más sospechas, pero bueno, no atrae sospechas por el lado de terrorismo. Y por último, probablemente la teoría en Paraguay más ridícula de que la modelo paraguaya Ana Livieres es realmente Madeleine McCann por el único hecho de contar con facciones parecidas y la marca característica de Madeleine en el mismo ojo. Tienen el mismo cosito en el ojo. Pero eso se puede desacreditar solo mirando la diferencia de edades, con Madeleine con aproximadamente 15 años y Ana Livieres con el doble de la edad de Madeleine. Y la última hipótesis, que para mí es la más creíble, es la de Kate y Gary como responsables de la muerte de su propia hija. Como Kate y Gary son médicos, siendo Kate anestesióloga, la teoría dice que hicieron dormir a sus hijos con una droga, con un medicamento, y accidentalmente Madeleine falleció por una sobredosis. Y es consistente con el hecho de que los mellizos nunca se despertaron durante toda la noche del secuestro, y hay gente que asegura eso. Y también hay documentación de que los mellizos nunca se levantaron durante toda la noche de la investigación, con gente gritando, moviéndose, entrando al apartamento, nada. Esta teoría es la que Amaral cuenta en su libro y también es la que supuestamente tiene más consistencia con las pruebas encontradas. Aunque es la hipótesis que para mí tiene más sentido, yo creo que es imposible saber exactamente qué pasó en esa noche. Según esta teoría, Madeleine habría fallecido accidentalmente en los primeros días de vacaciones de la familia. Por ello, no habían fotos en la cámara desde el lunes hasta el jueves, cuando ahí aparece supuestamente la última foto de Madeleine, Amelie y Gary sin el bronceado que habíamos mencionado anteriormente. Además, muchas otras pruebas circunstanciales se acoplan a esta teoría, como la foto de Madeleine de cuando tenía 2 años, que fue distribuida cuando había desaparecido para hacerle confundir a la gente. Eso es lo que dice la teoría. O por ejemplo, que no hayan ido a almorzar a la playa y se hayan quedado en el apartamento, siendo que ellos ya habían generado una rutina con sus amigos. Por otra parte, el Ocean Club ofrecía servicio de niñera también las 24 horas. ¿Por qué, teniendo el dinero suficiente, no decidieron gastar un poco más para mantener seguros a sus hijos con ese servicio que el resort ofrecía? Al supuestamente fallecer en un accidente, los padres habrían ocultado el cuerpo en el armario por unos días. Luego llevaron el cuerpo a un lugar de poco acceso. Muchos creen que fue en la mansión de Freud, que fue el único lugar que nunca fue investigado. A los 25 días de la desaparición, alquilaron el automóvil para deshacerse oficialmente del cuerpo. Aclaro, esto es lo que dice la teoría, no estoy confirmando. Algunos dicen que fue en el océano que tiraron el cuerpo y otros dicen que fue en un lugar desconocido. Y por eso también Eddie, el perro que olía cadáveres, olió el cadáver en el auto. Además, todas las inconsistencias que pasaron con la familia y los amigos durante
todo el caso, muchas inconsistencias que dan a entender de que ellos son culpables y estaban tratando de salvarse, porque obviamente si ellos se declaraban culpables, iban a perder sus licencias de médicos, iban a perder la custodia de sus hijos y probablemente, obviamente, iban a irse a la cárcel. Tenían mucho que perder. Y yo lo que opino y creo es que decidieron mentir por los mellizos. Yo no creo que ellos querían matarle a Madeleine. Fue un accidente, tuvieron que ocultar, le salió bien hasta ahora y hicieron eso para que los mellizos no se queden sin sus padres y no perder todo el dinero que tienen. A mí de verdad me gustaría creer que estoy equivocado, que en unos años Madeleine va a aparecer de nuevo, va a contar toda la historia, toda la verdad, como hay tantos casos, no tantos, pero varios casos conocidos de personas que estuvieron secuestradas por décadas y después volvieron y contaron su historia y lanzaron un libro y sobrevivieron a todo eso. Y espero estar equivocado y que eso realmente haya sido lo que le pasó a Madeleine McCann.